Hola, ¿cómo están? Voy a empezar a explicarles la base de una mochila. En este caso va a ser una de dos colores. La que yo puse en la muestra es negra con beige, clarito. Pero para poder explicarles, como el negro casi no se ve, voy a utilizar estos dos colores. En donde este azul marino va a ser el color negro y este va a ser el color beige. También vamos a utilizar el cordón, que es lo que vamos a colocar de alma, que va a ser los hilos internos, lo que va a ir adentro de nuestro tejido. En este caso es un cordón de algodón de 3 milímetros. Voy a utilizar, bueno, la tijera y un hilo marcador. Me gusta más usar un hilo que un clip, ya les voy a explicar por qué a medida que vayamos avanzando. Y bueno, la aguja en este caso es una aguja de 2 milímetros. El hilo es crochet, es un hilo sintético, está colocado doble y donde cada hebra es de 1 milímetro, yo la voy a colocar doble cada color. Ok, vamos a comenzar con nuestro aro mágico. Yo voy a empezar de una vez. Al hacer el aro mágico voy a colocar el cordón interno. Esto es para que me quede de una vez el grosor de mi tejido de una vez desde el inicio. Entonces debo colocar el cordón, y el otro hilo por la parte de atrás. Ya les voy a explicar. Aquí tengo yo mi aro, que todavía no he empezado, pero tengo el arito ahí formado, ¿verdad? Tengo todas las hebras internas aquí juntas. Lo coloco de esta manera, lo coloco delante del hilo, que es con el que yo voy a formar mis medio puntos dentro del aro mágico, que en este caso voy a realizar 10. Vean que ahí están, aquí están mis hilos, aquí está mi hilo con el que yo voy a hacer el medio punto o punto bajo, y vamos a comenzar. Okay, voy a hacer 10 medio puntos envolviendo estos hilos internos que tengo acá, o alma. Ok, tengo mis hilos ahí, tomo la hebra de atrás y comienzo a hacer mis medio puntos. Okay. En este caso comienzo de esta manera y envuelvo, voy tejiendo envolviendo mis hebras internas. Aquí voy a formar mi primer medio punto. Ahí está el primero. Y así voy a ir tejiendo, arrastrando estos hilos internamente de mi tejido. Ahí llevo un medio punto. Voy a seguir. En este caso es el segundo. 3, 4. Voy a colocar también este hilo, que es el de apretar el aro. Lo voy a dejar mientras aquí, pero en la segunda carrera lo voy a esconder. Entonces, bueno, por ahora lo voy a dejar ahí para poder apretarlo cuando lo termine. Llevo 3 medio puntos. Este es el cuarto. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medio puntos. Una vez que tengo los 10 medio puntos listos, que fíjense como atrás no se me deben ver los hilos internos, ahora voy a utilizar la hebrita que me quedó del aro para apretar el aro mágico. Deben apretar lo mejor posible para que no les quede huequito. Y bueno, claro, haciendo la tensión exacta para que no se les rompa esa hebra. Estos hilos que quedan aquí, déjenlos mientras tanto, luego los vamos a cortar. O bueno, también los pueden cortar en este momento con mucho cuidado, ¿verdad? Mejor vamos a cortarlos entonces. Teniendo cuidado de no cortar nuestro medio punto. Lo cortan pegadito. Lo más pegadito que puedan, teniendo cuidado de que no se nos vaya a romper. Okay. Me va a quedar sus hilos internamente.
Esta es la hebra con que jalamos para cerrar el aro mágico. Ahora la vamos a tejer, ¿ok? Entonces la voy a colocar hacia el lado de los hilos que voy a tejer ahora. Todo me va a quedar de este lado izquierdo. Y voy a colocar mi hilo marcador. Me gusta colocar un hilo marcador en vez de colocar el clip por lo siguiente. Nosotros vamos a tejer en espiral, ¿ok? No voy a cerrar cada carrera que termino, sino que voy a empezar a tejer en espiral. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo empiece a formar mi dibujo, puede pasar que nos confundamos con el final y el inicio de nuestra carrera. Entonces, si nosotros usamos un clip y yo quito el clip en la carrera cuando ya yo tenga dibujo y lo vuelvo a colocar, puede que yo me pierda y entonces marque o el que sigue o el anterior. Entonces, para incluso hasta corregir, porque a veces nos puede pasar que nos confundimos, y al regresar nos vemos que no tenemos la marca y eso hace más complicado. Por eso es que yo coloco un hilo. ¿Cómo voy a colocar el hilo? Bueno, al inicio lo voy a colocar de esta manera. Vean, lo coloco así. Y a medida que yo vaya tejiendo cada carrera, yo lo voy a ir subiendo, o sea, lo paso para adelante o lo paso para atrás, dependiendo de cuando yo vaya a terminar mi carrera, ¿ok? Bueno, esta es la primera carrera, ya tenemos los 10 medio puntos sobre el aro mágico, ya tengo mi marcador, ahora vamos a comenzar con la segunda carrera. El inicio de la segunda carrera es con el color oscuro. Entonces, ahora vamos a hacer un aumento sobre cada punto de la base. Al final vamos a tener 20 medio puntos, pero esos aumentos van a estar formados como por un color oscuro, un color claro, ¿ok? Sobre cada medio punto de la base. Entonces, el primer punto lo voy a hacer con el punto oscuro. Cuando nosotros vamos a colocar el color siguiente en nuestro tejido guayú, en la técnica de guayú, yo debo terminar el medio punto con el color que sigue, ¿ok? Eso me garantiza que el tejido me va a quedar prolijo, que va a quedar bonito. Ya ustedes van a ver por qué. Y la hebra que vamos a utilizar siempre la debemos pasar por atrás. Vean lo que yo hago. O sea, aquí está el hilo. Yo no voy a pasar esta hebra hacia acá, sino que la paso por abajo y la tomo de atrás, que me quede así. Ya, que enfoque bien, que me quede así. ¿Por qué? Porque esto me va a garantizar que no se me van a ver los hilos, los cambios de los colores por atrás. ¿Ok? Fíjense entonces que yo termino el medio punto con el color que sigue. Me queda de la siguiente manera el medio punto. Entonces, recuerden que estamos haciendo un aumento con los dos tonos. Entonces ahora me toca el siguiente color en el mismo medio punto, lo que hace que tengo un aumento. Ya que aquí tomé un pedacito de la hebra. Ok, aquí tengo un aumento. Vamos a repetir esto mismo durante toda la vuelta. Fíjense que aquí entonces, como yo voy a hacer el medio punto siguiente, voy a tomar entonces el color que sigue y esta no la completo. Tomo la hebra, la paso por atrás, queda así, y ahora hago mi medio punto. Mi medio punto no, hago el comienzo para hacer el aumento. O sea, hago el cambio aquí, la terminación, pero todavía no he hecho el medio punto. Ahora es que lo voy a hacer. Entonces ahora me voy al medio punto siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora tomo el otro color. Lo paso por atrás. Y termino el bucle de mi medio punto. Recordemos que aquí va en el mismo sitio porque es un aumento. Entonces, ya tengo dos aumentos. Un aumento, el segundo aumento. Sobre 1 y 2 de la punto de la base. ¿Okay? Así voy a hacer toda esta vuelta. Voy a realizar aumentos de manera combinada. Así vamos a seguir todo alrededor. Ahorita me toca un medio punto azul y realizo
con el otro color el siguiente medio punto que forman el aumento. Deben tratar de mantener siempre el mismo tamaño de la puntada. Debemos tratar de que la puntada nos quede siempre de la misma manera, del mismo tamaño, que no se nos vean los hilos por atrás. Vean cómo va. Y bueno, fijarnos de que estamos cumpliendo con colocar lo que nos toca en esta carrera, que es un aumento sobre cada punto de la base. Al final vamos a tener 20 puntos. Les voy a seguir grabando esta carrera completa para que ustedes vean. Este hilito ya que es el del aro mágico yo lo voy a soltar aquí, luego lo voy a cortar, ya lo escondí, ya no se me va a soltar. Sigo haciendo mis respectivos aumentos. Seguimos llevando nuestros hilos internos, los vamos arrastrando con el tejido. Es un tejido que hay que tener mucha paciencia, mucha calma. Si nos equivocamos, bueno, volvemos a repetir, porque nos tienen que dar los puntos exactos para que el dibujo se vaya viendo, nos vaya saliendo, porque si nos equivocamos, después no se nos va a formar el dibujo. Así vamos avanzando. Espero que les guste este curso, que les guste esta pieza. Bueno, así vamos avanzando. Aquí va el otro aumento. Ya vamos casi terminando. Lo que viene siendo la base de nuestro tejido guayú. Estamos tejiendo también por el bucle de atrás del medio punto. No se los había dicho. No es tomando el medio punto completo, es tomando el bucle del medio punto, solamente la parte de atrás. No tomen el medio punto completo. Y también el medio punto no lo hagan cruzado tipo X, sino el medio punto es en B, porque si no se les va a ver el cordón de adentro, que eso también es importante. Si lo vamos realizando, bueno, siempre debemos revisar porque puede pasar que nos distraigamos y bueno, así vamos, ok. Recordemos que es un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro, un punto claro. Los dos colores formando el aumento. Tomo el bucle de atrás del medio punto y tejo el medio punto en B. No lo tejemos en X como los amigurumis, porque si tomamos el medio punto en X se nos ven los hilos internos o el alma de nuestro trabajo. Entonces no queremos eso, queremos que se vea bien bonito.
Ya casi vamos llegando al final. Este es el último. Es bueno que cuenten al final de la carrera o verifiquen que les den todos los medio puntos. Fíjense que aquí terminamos con el color claro, aquí está el inicio del color oscuro. Como estamos tejiendo en espiral, se nos hace un escalón. ¿Por qué tejemos en espiral? Porque si nosotros cerramos el medio punto completo, se nos van a ver todos los hilos internos. O sea, si yo cierro aquí, ¿dónde van estos hilos cuando yo pase la carrera siguiente? Para que no nos pase eso, por eso tejemos en espiral. Simplemente ahora vamos a seguir tejiendo acá arriba en espiral y hacemos que nuestros hilos queden perfectamente escondidos. Fíjense que atrás no se ve nada. Voy a aprovechar de cortar mi hilo del aro mágico con el que yo apreté el aro mágico. Lo cortamos, ya lo tenemos bien seguro. Y les voy a explicar cómo es que van a hacer con el hilo marcador. En mi caso lo coloqué rojo para verlo bastante. Entonces, bueno, yo lo jalo. ¿Ok? Y ahora, como ya terminé esta carrera, el hilo marcador lo paso hacia atrás. Y él me va a quedar ahí pegadito. ¿Ves? Ahí me queda mi hilo, ahí yo sé que es el final y el inicio de la carrera. ¿Lo ven? Luego esto lo vamos a esconder por atrás, eso no se va a ver, que es nuestro cordón. Bueno, ya terminamos la primera carrera, la segunda carrera, perdón, que es para formar el dibujo. En la carrera que sigue nos corresponde hacer lo siguiente. Vamos a acomodar nuestros hilos. Es normal que los hilos se nos enreden. Tenemos que ir acomodando los hilos a medida que vamos avanzando. Ok, tengo mi hilo marcador ahí. Bueno, en la carrera que sigue voy a empezar con el color oscuro y luego en el medio punto siguiente un aumento del color claro. Me toca un punto con el oscuro. Tenemos que tener cuidado de llevar nuestros hilos internos, de tejer nuestros hilos internos. Aquí los acomodo, aquí tengo mi hilo interno. Seguimos envolviendo y arrastrando los hilos internos. Ok, entonces en este caso me toca, perdón, aquí termino con el color que sigue, ¿verdad? Es un medio punto oscuro en la siguiente carrera. Y ahora me toca un aumento sobre este claro, me toca un aumento claro también. Paso mi hilo por atrás. Debo jalar para que quede prolijo mi puntada, que no me quede muy estirada o muy apretada. Tomo el color siguiente porque me corresponde hacer un aumento sobre el siguiente punto claro que me toca, que me sigue. Aquí hago el aumento. Ok, entonces en esta carrera vamos a repetir 10 veces esta misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Un medio punto oscuro con un aumento claro, un medio punto oscuro con un medio aumento claro, sobre el color que me corresponda en este caso. Eso lo vamos a repetir hasta el final, hasta que lleguemos a nuestra marca o el hilo marcador. Un medio punto, un medio punto, un aumento. Debemos ir acomodando nuestros hilos, que a veces se nos pueden enredar, es normal. Los acomodamos y seguimos tejiendo. Un medio punto, un aumento, que es la fórmula que nos corresponde en este caso. Pego bien mi hilo de atrás. Termino mi medio punto con el color que sigue. Vean cómo se va viendo.
porque yo hago esta puntada aquí. Si yo terminara el medio punto y tomo el medio punto completo, se ve esto, no se ve bonito, se ve feo. Entonces sigo un medio punto, un aumento. Recuerden que vamos tejiendo, envolviendo los hilos internamente, los que están internamente. Así vamos a hacer hasta el final, que yo vuelvo a llegar a el final de mi carrera, a donde está el marcador. Un medio punto, un aumento. Así vamos avanzando, recordando todos esos detalles de tomar la hebra del medio punto por atrás, de tejer en espiral, de retorcer este hilo por atrás para que no se nos vea. Y debemos tratar de mantener la cadencia de nuestra puntada. ¿Qué quiere decir eso? Que la puntada se vea todas iguales. No unas más grandes, no unas más pequeñas. Vamos acomodando nuestros hilos. Claro que a medida que vayamos tejiendo se nos va a ir ampliando el plato de la base y debemos tener más paciencia con el tejido porque vamos a tener más puntos que tejer. Así se nos va viendo. Espero que les guste el curso. Escríbanme por favor cualquier cosa. Ok, aquí ya llegamos al final de nuestra vuelta. Vean cómo está, vean por atrás. Ok. Ahora yo voy a pasar el hilo que tengo atrás, el hilo marcado lo tengo atrás. Entonces, ¿qué hago? Lo paso por adelante y lo pego a la derecha. Y dejo mi hilo ahí, no lo quito. ¿Ok?